Vaya abriendo su Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 8, a partir del versículo 26. Bueno. Si tenemos una Biblia para Paola, también se la podemos ahí prestar para que también nos siga en el estudio. Y bueno, estamos ya en vivo también con nuestra transmisión para Facebook. Y también tenemos nuestro canal donde estamos guardando nuestras enseñanzas. Canal de YouTube. Casa de Oración, Guanajuato. Perdón, estamos en nuestro tema ya 18. Creo que había dicho 17. Hechos 8, versículo 26 al 40. Le he titulado a esta enseñanza El amor de Dios por un pecador. Vamos a hacer una oración para comenzar con esta enseñanza. Y ahí donde tú estás, Dios te escucha. Dios nos escucha. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que no cambia, sigue siendo el mismo. Y en medio de la confusión, en medio de las situaciones que estés viviendo, el Señor conoce, porque es un Dios también que todo lo sabe, que está a nuestro alrededor y conoce las situaciones que nadie más conoce quizás. Lo que estás pasando, lo que estás viviendo, de manera detallada, no se le escapa nada al Señor. Y Él conoce lo que hay en nuestro corazón y lo que estamos pasando. Ahí ora al Señor y pídele que hable a tu corazón el día de hoy. Señor, gracias te damos porque nos permites estudiar tu palabra. Señor, yo te pido que tú hables a nuestras vidas, Señor, que tú cambies las vidas, que tú transformes las vidas por medio de tu palabra, Señor, y que uses mi vida, Señor, para ser ese canal de llevar tu palabra a Dios, ser usado por ti, Dios. Yo te pido que hables a cada uno de mis hermanos que están aquí en el nombre de Jesús. Amén. En el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó con el propósito de que ellos estuvieran eternamente en su presencia. Desde allí el Señor mostró su gran amor, su amor eterno hacia el ser humano. Dios amó a Adán y a Eva con un amor desconocido e incomprensible, un amor fuera de este mundo. Allí en la eternidad, Dios los amaría por siempre y ellos amarían a Dios. Ese era el plan de Dios, era el plan original. En Jeremías 31:3, Dios dice, con amor eterno te he amado. Y la palabra hebrea para eterno significa más allá del punto donde la vista se pierde en el horizonte. Es lo que significa. Hermanos, hubo un tiempo cuando usted comenzó a amar a su familia, pero nunca hubo un tiempo cuando Dios comenzara a amarle. El amor de Dios alcanza hasta la eternidad pasada, antes de que usted naciera, antes de que la tierra fuera creada y antes de que el sol, la luna y las estrellas existieran, Dios te amó. El amor de Dios alcanza hasta la eternidad. Nunca habrá un tiempo cuando Dios deje de amarte. Cuando los cielos se enrollen como un pergamino y las estrellas caigan de sus órbitas como pedazos de carbón, Dios todavía te amará. Juan 3:16 dice así la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un versículo tan simple que un niño puede entenderlo, y aún así tan profundo que todos los eruditos de todas las épocas han sido incapaces de comprender sus profundidades. Estas palabras fueron escritas por Juan, conocido como el apóstol del amor, aquel que dijo de sí mismo en Juan 13:23, al cual Jesús amaba y estaba recostado al lado de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, esta frase también puede traducirse a tal grado infinito. Esta frase muestra la intensidad y grandeza del amor de Dios. Ahora, cuando el apóstol Juan escribió de tal manera amó Dios al mundo, debemos apreciar el énfasis que hace en la grandeza y la clase de este amor. El amor de Dios no es como un riachuelo que gotea, sino que es como un río que se desborda. No es como una llave que gotea, es como un océano sin fondo. No es como una luciérnaga que emite luces parpadeantes, es como un sol que brilla en su punto más alto. Así es el amor de Dios. Y Juan, el apóstol del amor, no pudo ocultar su asombro ni su gran admiración de este amor indescriptible, y sus palabras quedaron cortas, pero quedaron registrados de esta manera en 1 de Juan 3:1, que dice: mirad, ¿cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Otra versión dice: miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado. Hasta llega a ser posible que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que de verdad somos. Por eso la gente del mundo no nos conoce, pues el mundo no conoce a Dios. En estos dos versículos que acabamos de leer, el apóstol del amor nos lleva de la mano para que admiremos este amor infinito y glorioso con el cual hemos sido amados. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El objeto del amor de Dios, ¿quién es? El mundo. Él ama a todos los seres humanos por igual. Él ama a cada uno individual y de manera personal. Dios te ama, mi querido hermano, y a cada uno de los seres humanos también. Un mundo que cada día más se hunde en sus pecados necesita conocer este inefable, sublime y maravilloso amor. Dios amó al mundo. Mundo, en esta palabra se encuentran todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Cada individuo. Ahorita somos cerca de 7,000 millones de personas en el mundo, actualmente. Pero aquí se encuentran todas las generaciones pasadas, presentes y futuras de todos los países y de todas las razas, porque Él no hace acepción de personas. Dios ama igualmente al pobre como al millonario. Dios ama igualmente al moreno como al blanco. Dios ama igualmente al religioso como al ateo. Dios ama igualmente al drogadicto como al hombre moral. Ahora veamos qué clase de mundo ama Dios. La Escritura dice que el mundo está bajo el poder del maligno. En otras palabras, este mundo es como una preciosa embarcación hundida en un río putrefacto. Solo basta con leer las noticias en la televisión o en el periódico. Hombres sanguinarios, sin corazón, que violan y asesinan únicamente por deleite y diversión. Hermanos, solo Dios puede amar a alguien así, porque Dios es amor. Ahora bien, el origen o la fuente de este amor es Dios mismo, porque Dios es amor. ¿Qué es el amor de Dios? Es un atributo divino que mueve a Dios a darse libremente y sin condiciones a otros para su beneficio o bienestar. Un hombre dijo lo siguiente acerca del amor de Dios. Escuchen. El amor es muy poderoso, un bien grandioso y completo. El amor aligera toda carga y suaviza los lugares ásperos, soporta cualquier cosa difícil como si nada y convierte la amargura en algo dulce y aceptable.
Nada es más dulce que el amor. Nada es más fuerte, nada es más alto, nada es más ancho, nada es más placentero. Nada es más lleno y mejor en el cielo o en la tierra, pues el amor es nacido de Dios. El amor vuela, corre y brinca de gozo. Es gratis y sin restricción. El amor no conoce límites. El amor no siente la carga. No toma crédito por su esfuerzo e intenta hacer cosas más allá de sus fuerzas. El amor no ve algo como imposible, pues se siente capaz de lograr todas las cosas. Mientras aquellos que no lo tienen desmayan y fracasan, el amor no es inconstante ni sentimental, tampoco pone su empeño en vanidades. Como flama viva y como antorcha ardiente, se mueve hacia arriba y con seguridad sobrepasa cualquier obstáculo. Ahora, ¿en qué consiste el amor de Dios? Primera de Juan 4:10 nos da la respuesta. ¿En qué consiste? En esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios consiste en que Él vio hombres y mujeres hundidos en sus pecados y miserias, y sabiendo que no tenían esperanza, envió a su único y amado Hijo para que muriera de una forma terrible, ocupando nuestro lugar en la cruz del Calvario, y de esa manera librarnos de la condenación del infierno. Este versículo de Juan 3:16 nos revela la mente, el corazón y la voluntad de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, y sí quiere que todos tengan vida eterna. Por otro lado, debemos entender que Dios salva de manera individual a las personas, y cuando el Señor ve que un pecador se arrepiente de sus pecados y rinde su vida totalmente a sus pies, esto es motivo de gran gozo en los cielos, como lo dice Lucas 15:10. Vamos a este versículo. ¿Ya lo tiene? Que dice, sí, está en la pantalla, pastor. Ya me ganaron entonces. No, facilita también, ¿verdad? Porque después les lanzo muchos versículos y ya eso les da tiempo de ver el versículo. Así os digo, palabras de Jesús, que hay gozo, y esta palabra en el original significa deleite y alegría, delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Por un pecador que se arrepiente. Sí, mi hermano, en este momento, en algún lugar del mundo hay gran gozo y alegría delante de los ángeles, quienes están asombrados ante la obra más grande que existe. Dios está redimiendo con la sangre de Jesús a un pecador. En estos momentos hay gente que le está entregando su vida al Señor. Así como un día sucedió con nosotros. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, hubo gran gozo y alegría en los cielos. ¿Han escuchado la frase, uno no es ninguno? ¿Sí la han escuchado o no? Uno no es ninguno. Una no es ninguna. Bueno, esa frase para Dios no aplica, ya que una vida representa un alma que trasciende hasta la eternidad. Es importante, muy importante para Dios en ese sentido la vida del ser humano. Precisamente fue el Espíritu de Dios quien envió a Felipe a predicarle el Evangelio de Jesucristo a un eunuco etíope. Antes de que naciera este hombre que fue castrado, Dios ya lo amaba desde la eternidad y tuvo a bien usar la vida de Felipe, el evangelista, para que le fuera a predicar del amor de nuestro Salvador Jesucristo. Hechos 8:26 al 40. Aquí encontramos a dos protagonistas, a Felipe y a este hombre de Etiopía, del cual no se menciona su nombre. Vamos al versículo
27, para ver quién era este hombre de Etiopía, etíope. Vamos a leer este versículo ahora sí. Hechos 8:27. Entonces, él se levantó y se fue. Está hablando acerca de Felipe aquí, pero vamos ahorita a ver otros versículos. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Este hombre era de Etiopía, una nación situada al sur de Egipto, y la mayoría de sus habitantes se distinguen por su color de piel. Son negritos. Ahora, debido al color de su piel, en ese tiempo ellos fueron objeto de curiosidad y de fascinación por los griegos y por los romanos. Llamaban la atención. De hecho, la Biblia hace referencia al color de su piel en ese sentido, como dice Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel? ¿Cambiará? ¿Podrá cambiarse su piel? ¿Y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Bueno, aquí hace referencia. Además de tener esa piel morenita, era un eunuco, dice este versículo, es decir, un hombre castrado. Y eso era algo muy común que hacían con los hombres que querían servir en el palacio. De esta manera, no podían enamorar a la esposa del rey. Era un hombre funcionario, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Es decir, era un alto funcionario. El rango del eunuco era, por tanto, demasiado elevado para ejercer funciones administrativas que eran delegadas a funcionarios de suma confianza. El rango de este hombre era elevado en la administración de Etiopía, en una posición semejante al que sería la de un tesorero real. Equivale a eso. Era como un ministro de finanzas en el contexto de aquellos días. Bajo custodia y administración estaban todos los tesoros del reino. Este hombre estaba al servicio de Candace, la reina de Etiopía. Candace es un título que se les daba, así como a los faraones. Bueno, este hombre, morenito, buscaba al Señor sinceramente, porque dice la palabra que había venido a Jerusalén para adorar. No obstante, si hubiera llegado al templo, no lo hubieran aceptado, porque la ley decía lo siguiente en Deuteronomio 23:1. ¿Ya lo tienen? No entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugado los testículos o amputado su miembro viril. La ley levítica negaba el derecho incluso de llevar ofrendas a Dios a cualquiera que tuviera un defecto o una mancha. Y los eunucos estaban claramente especificados. Bueno, nuestro Señor Jesús también hizo referencia a los eunucos en Mateo 19:12. Que vamos a estudiar. Y vamos a ir al contexto también de lo que dijo el Señor Jesús. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, que era el caso de este etíope. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Este versículo que acabamos de leer se encuentra en el contexto de una discusión sobre el divorcio entre fariseos y el Señor Jesús. Mateo 19:3, yo se los leo si gustan, dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esto es importante. Por cualquier causa. Estas palabras eran el centro del debate. Cada escuela de pensamiento entendía que la ley mosaica daba permiso para el divorcio de acuerdo a lo que decía Deuteronomio 24:1. ¿Qué dice este versículo?
Bueno, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. El punto importante en este versículo aquí es, ¿qué significa cosa indecente? La escuela del rabino Shammai entendía que cosa indecente significaba inmoralidad sexual y decía que esta era la única razón válida para el divorcio. Por otro lado, la escuela del rabino Hillel entendía que cosa indecente significaba cualquier tipo de indiscreción, incluso hasta el punto de que para algunos rabinos, que la esposa quemara el desayuno de su esposo se consideraba motivo válido para el divorcio. De hecho, algunos de los rabinos tenían muchos dichos acerca del matrimonio malo y de la esposa mala. Decían que el hombre con una mala esposa no enfrentaría el infierno porque ya había pagado por sus pecados en la tierra. Wow. ¿Qué opinan, mujeres, ustedes? ¿Amén o no? Oh, wow, los rabinos. Decían que el hombre que fuera gobernado por su esposa tenía una vida que no era vida. ¿Sí habrá? Decían que una mala esposa era como la lepra a su esposo y que la única manera en que podía ser curado era por medio del divorcio. Incluso decían, si un hombre tiene una mala esposa, era un deber religioso divorciarse de ella. Bueno, la palabra indecente es clave. Aquí significa desnudez, indecencia y vergüenza. La palabra hebrea es herba. Ahora, ¿esto qué significa? Desnudez, indecencia, vergüenza, son palabras que están estrechamente relacionados a los pecados de inmoralidad sexual. Pero ellos se querían divorciar por cualquier cosa. Y se basaban en los pensamientos de los rabinos de su época. Ellos no habían entendido que el matrimonio es algo sagrado delante de Dios, ya que Él mismo instituyó el primer matrimonio entre Adán y Eva. Dios mismo, hermanos, fue el que llevó a cabo la primera boda en el huerto del Edén. Allí en el huerto del Edén, Dios pronunció las palabras que Jesús les repitió. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bueno, al escuchar esta respuesta contundente del Señor, ellos insistieron en que podían divorciarse por cualquier causa. Ellos continuaron. Les voy a leer el versículo 7, Mateo 19, 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Por eso el Señor le respondió de manera categórica la segunda pregunta con dos respuestas. En el versículo 8 dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas, esto es importante, al principio no fue así. Por cualquier causa se querían divorciar, como en la actualidad. Pero bueno, algunos ya ni llegan a casarse. Voy a juntarme a ver si funciona, sobre todo la mentalidad de la nueva generación. Vamos a ver si funciona. Y yo les comentaba, cuando he tenido la oportunidad de aconsejar a algunos jóvenes y les digo, lo más hermoso, lo más sagrado, lo más valioso, lo tiran a la basura, lo avientan a la letrina. Es lo que están haciendo muchos jóvenes con eso. Pero aquellos que se guardan hasta ese día, créanme, yo les digo, aquella joven que te dijo, ¿por qué no? Porque quiero agradar a Dios. Y esa joven que te está viendo, cuando tú vas a entrar a ese acto tan maravilloso donde Dios está presente,
la conciencia de esa joven que tuvo relaciones antes, que no se quiso guardar. Algo tan maravilloso, los jóvenes lo toman como si fuera nada. Mas al principio no fue así. ¿Recuerdan lo que la palabra indecente significa? Desnudez, indecencia y vergüenza. Palabras que están estrechamente relacionadas a los pecados de inmoralidad sexual. Esto nos confirma exactamente lo que Jesús le respondió también en el versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, aquí está la única excepción, por causa de fornicación, no porque le huelen los pies. ¿Sabían? Que algunos matrimonios, o por otra razón, porque realmente es en el matrimonio donde nos damos cuenta con quién nos casamos. Hay una situación que me causa algo de gracia, de una hermana que nos comentó, y dice que pues se casó, ¿no? Obviamente fue una boda cristiana y todo, pero dice que pues en la noche de bodas, cuando despertó, se espantó de que estaba a su lado, que dijo: ¿y tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Imagínate, ¿no? Pero es ahí donde tú conoces a tu pareja también, y en el transcurso del tiempo, todas sus fallas. Antes tenía ojos verdes, ya se le acabó eso. Se va acabando el amor. Se divorcian por cualquier cosa. Y aquí Jesús dijo, salvo por causa de fornicación. Hermanos, el punto que quiero llegar también, Dios odia el divorcio, sí lo odia, sí. Y también ya hemos estudiado acerca de este punto. Pero a veces, imagínense a una esposa y su esposo que lo engañe con una y con otra, y siempre llega con sus lágrimas de cocodrilo diciendo, perdóname. Y a la siguiente semana lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. Se llegan a cansar. Salvo por causa de fornicación, de inmoralidad sexual. O si la está matando a golpes. Tenemos que tener la sabiduría nosotros como pastores para dar el consejo. No, es que el Señor odia el divorcio. Sí lo odia, pero si sigue otro mes con ella, la va a matar. Es un león que está enjaulado. En medio de esta discusión se encontraban los discípulos que entendieron lo importante que es el matrimonio para Dios. Por eso dijeron en el versículo 10, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Mejor no me caso, pastor. Así me quedo. En este contexto fue que el Señor les dijo lo siguiente, el versículo 12, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Aquí nuestro Señor está exponiendo metafóricamente de una manera magistral la dignidad y excelencia de la continencia voluntaria. Hay eunucos que nacen así, es decir, que ya traen un problema físico. Otros que fueron castrados, como este hombre etíope. Y por último, aquellos que deciden no casarse para servir al Señor. Estos tienen el don de continencia del que habla Pablo en 1 Corintios 7, versículos 7 al 9. Y no todos tienen ese don de continencia. Si te estás quemando, dice el apóstol Pablo, cásate. Y Jesús tuvo este don de continencia. Ahora, hermanos, esto que estamos estudiando de los eunucos representa mucho para los varones. Porque si algún varón, por alguna razón, perdiera sus genitales, seguramente podría llevarlo a una depresión muy profunda, le afectaría. En el caso de este eunuco, hay algo que me llama bastante la atención.
Estaba profundamente interesado en entender las Escrituras, en entender la palabra de Dios, y no se le ve frustrado o en depresión porque no fuera a casarse o porque estaba castrado. Ya hemos visto que Felipe era un hombre de buen testimonio, dentro y fuera de la iglesia. ¿Qué dicen los de allá afuera de ti? Aquí todos parecemos cristianos, pero ¿qué dicen los de allá? ¿Qué dice tu vecino? ¿Qué dice tu jefe de trabajo? Si yo fuera a preguntarle, a ver, ¿cómo ve al hermano Pedro? Voy a decir, para no poner ejemplos de aquí. Que llegue con tu jefe, a ver, ¿cómo ve a Pedro? No, pues pastor, llega a las 8 y la entrada es a las 6. ¿Qué dicen los de afuera de ti? Este Felipe era un hombre de buen testimonio, fuera y adentro de la iglesia. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, es decir, conducido y controlado por el Espíritu y lleno de sabiduría. Además de esto, Felipe tenía el don de evangelista y era muy sensible para escuchar la voz de Dios y obedecía fielmente su palabra. Por tal razón, vemos que en el versículo 26, vemos en este versículo que Dios, por medio de un ángel, le da indicaciones detalladas para que se fuera a Gaza. Vamos a leer ahora sí el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Como evangelista, Felipe estaba siempre atento a la dirección divina en el ejercicio de su don, el ministerio de la evangelización. El ángel significa mensajero. El mensajero le dijo a Felipe, levántate y ve a Gaza. Felipe obedeció con prontitud, se alistó para recorrer 80 kilómetros para llegar a Gaza. Es como ir de Guanajuato a Villagrán, caminando, que te toma cerca de 20 horas. Bueno, esta ciudad de Gaza, que estaba localizada al suroeste de Jerusalén, ahí le dijo, ve, quiero que vayas para allá. Bueno, y el encuentro entre Felipe y el hombre eunuco se da en el versículo 30. El eunuco estaba leyendo en voz alta una parte del libro de Isaías, cuando Felipe se acercó a él, guiado por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Felipe fue sensible a la voz del Espíritu Santo, quien le dijo a él, acércate a ese carro, allí viene un hombre negrito y quiero que le prediques el Evangelio. Una vez que ya estaba cerca, Felipe le hace la siguiente pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Vamos al versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó, estaba leyendo en voz alta, que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Hermanos, hay una gran diferencia entre leer y entender lo que estamos leyendo. Por tal razón, es muy importante que todos aquellos que enseñan la palabra, le demos el sentido correcto a las palabras de esta vida, a las palabras de Jesús, porque de otra manera estaremos llevando al error a los que nos están escuchando. Esto es muy delicado. Cuando uno empieza a enseñar y toma el púlpito y empieza a enseñar cualquier cosa o torcer la palabra deliberadamente, es muy delicado. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Veamos la respuesta del eunuco en el versículo 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y vean la palabra, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El eunuco aquí está reconociendo que no podía entender el significado de la lectura sin la ayuda de alguien que pudiera interpretarla. Felipe, sin detenerse, se sentó junto a él y tuvo toda la paciencia para explicarle lo que estaba leyendo. Versículo 32. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado,
Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. No lo podía entender este hombre. Nosotros ahora lo podemos entender. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Pero él no lo podía entender en ese tiempo. El rollo de papiro, material en que solía hacerse las copias de la escritura que estaba leyendo, coincidía con la profecía mesiánica de Isaías, en la que se anunciaba la muerte del Mesías en su obra de redención. Aquí el profeta Jeremías hace alusión a la mansedumbre que ofrece una oveja que es llevada al lugar donde se le va a dar muerte. Así también el Señor, quien como soberano y creador permitió que los hombres lo prendieran, juzgaran, golpearan y lo sentenciaran a muerte sin oponer resistencia alguna. Como una oveja fue llevado al matadero. No cabe duda que el tiempo de sufrimiento que supuso la noche de la pasión estaba ya anunciado de antemano. El Señor dijo a los suyos que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de pecadores y que lo iban a matar. Versículo 33. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Hermanos, la injusticia estuvo presente en todo el proceso del juicio y la muerte del Señor, del Cordero de Dios. La justicia a favor de Él le fue quitada, es decir, no se le hizo justicia. La injusticia aplicada al inocente lo condujo a la muerte y muerte de cruz. La vida fue de él quitada de la tierra de los vivientes. Era un homicidio premeditado, violentando toda justicia humana. El Señor fue ejecutado por los hombres en una cruz. Sin embargo, la pregunta del profeta sugiere una descendencia de quien había sido muerto. ¿Quién contará la generación de él? El profeta aquí se refiere a la cantidad considerable de todos los redimidos del Señor. El número de seguidores del Señor sigue aumentando día a día porque hay personas como Felipe que siguen llevando el Evangelio a los perdidos. La mejor prueba la estamos viendo en este libro de Hechos, donde la iglesia crecía en número de manera notable, hermanos. El eunuco no podía haber leído otro texto más apropiado para que Felipe le predicara ahí el mismo Evangelio. Dios ya estaba preparando el corazón de este hombre. El Espíritu Santo había obrado en todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Es decir, la lectura del pasaje de la profecía y la presencia de Felipe estaban sirviendo para Felipe, para que él les explicara el Evangelio y de esta manera guiarlo al Salvador Jesucristo. Versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Vean ese ruego que tenía este hombre. Te ruego que me digas, ayúdame, quiero entenderlo. El eunuco aquí toma la palabra y le formula una pregunta que le inquietaba mucho. Deseaba saber de quién estaba hablando el profeta, si acerca de sí mismo o de algún otro. Esto significa que estaba deseando con todo su corazón que Felipe le ayudara a entender la palabra. Hermanos, tenía hambre de la palabra de Dios. Hay gente que no tiene hambre de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no ora, porque no tiene comunión con Dios, porque se le hace una carga pesada venir a la iglesia, porque ya están fríos, apáticos y indiferentes. No hay hambre por la palabra de Dios. Nuestra hambre por Dios debería llegar al extremo, hermanos, se los digo en una exhortación de amor, en una desesperación de buscar al Señor, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, ¿verdad? Así clama mi alma por ti, oh Dios. Así como el siervo se debate entre la vida y la muerte por una gota de agua, así debería ser el cristiano que ha nacido de nuevo por buscar al Señor y su palabra, ¿sí o no? Desesperado. Las 11 de la mañana y tocándome: pastor, ábreme. Quiero estar con Dios. Quiero que me hable hoy. ¿Sí o no? Nuestra pasión la hemos enfocado en otras cosas, hermanos. En otras cosas.
en otras cosas que se han convertido en dioses, en nuestros dioses. Le hemos dado prioridad a otras cosas antes que a Dios. Los hombres idolatrando el fútbol, deseando más el fútbol que a Dios. Y se los digo por propia experiencia, porque esa era mi pasión, hasta que el Señor derrumbó ese ídolo en mi corazón. Y ese solamente es un ejemplo, pero hay más, hermanos. Gente que está apasionada y desenfrenada y hasta se pelea dentro de los cines por conseguir un boleto para ver la premier. Y se queda ahí desde las 3 de la mañana acostado, porque quiere ser el primero en entrar al cine y ver su película favorita. ¿Sí o no? No hay pasión por Dios. No hay pasión por la palabra de Dios. No queremos orar. No queremos asistir a la iglesia. Este hombre tenía hambre por la palabra del Señor. Felipe, dime, ¿de quién está hablando aquí? Quiero saber qué está diciendo aquí la palabra. El texto que estaba leyendo está en el contexto de la presentación del siervo de Jehová y de la obra que iba a realizar. Todo cuanto el profeta dice sobre el siervo se cumplió plenamente en la persona y obra de Jesucristo. Por tanto, era el párrafo de la profecía idóneo para anunciar el evangelio al eunuco. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿cuál? Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús. Felipe comenzó a predicarle desde esa lectura que el eunuco estaba leyendo. El esquema evangelístico de Isaías es asombrosamente concreto por las siguientes razones. El siervo ocupa el lugar de otros, versículo 4 y 5. Fue despreciado y desechado por los hombres, verso 3. Cargó sobre sí el pecado del mundo, verso 6. La obra de redención fue angustiosa, versos 7 y 8. Su obra fue por determinación divina, versos 6 y 10. Fue sepultado con los impíos, verso 9. Por su obra pueden ser justificados muchos pecadores, verso 11. Es asombrosamente esta escritura lo que el Señor permitió para que Felipe le predicara el evangelio, para que le proclamara el evangelio de Jesús. Sin lugar a duda, Felipe el evangelista le explicó el significado de los textos que para el etíope eran oscuros en ese momento. Felipe le llevó a la comprensión del cumplimiento profético ocurrido en Jesús y su obra. Debemos destacar una vez más que el mensaje que Felipe predicó, fue un mensaje cristocéntrico, porque le predicó a Jesús. Y por los siguientes versículos no cabe duda que también le habló de la ordenanza del bautismo que Cristo estableció para todos los que creen en Él, como lo vamos a ver en el versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. No fue casualidad, hermanos. Dios ya lo sabía. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Felipe, aquí hay suficiente agua. ¿Qué me impide para que me bautices? Hermanos, la única condición que le mencionó Felipe a este hombre fue que le dijo: solo tienes que creer de todo corazón. Felipe no le dijo: no puedes bautizarte porque eres de piel morena. Ni tampoco le dijo: no puedes porque necesitas circuncidarte. El eunuco dijo a esto, o a esta condición, respondió diciendo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 38. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué hizo? Le bautizó. De inmediato ordenó que detuvieran el carro en el que iban.
Y Felipe tomó a este hombre morenito y lo sumergió en el agua ante las miradas de millares de ángeles, quienes fueron testigos de cómo un hombre pecador entregaba su vida a quien lo amó en la cruz, no haciendo acepción de personas. Este es un problema muy grave, de hecho, que está viviendo el mundo y de antes también, de otras épocas. Gente que todavía se cree más que otros, que empieza a discriminar en ese sentido, que porque ven a uno morenito y ellos están blancos o de ojos verdes, ellos piensan que tienen sangre azul. Ya esté para allá. De hecho, es un problema muy grave en los Estados Unidos todavía. No los quieren. El Señor no es así. Él no hace acepción de personas. Los cielos se llenaron de gozo porque un hombre morenito y castrado rendía su vida al Señor. Ahora es muy importante mencionar que el Espíritu Santo condujo todo el proceso hasta la conversión del eunuco. Es necesario entender que sin la acción del Espíritu Santo no es posible la salvación del pecador. Es el Espíritu Santo quien ilumina el corazón incrédulo, quien abre la mente para entender espiritualmente el mensaje de la gracia, quien le convence de pecado, quien genera la fe para salvación y quien regenera al pecador que cree. Es una obra de Dios. ¿Quién te cambió? ¿El pastor? ¿El profeta? Es Dios, es el poder de la palabra de Dios. Ahí te están lavando el cerebro, ya no vayas. No solo el cerebro. Dios me ha lavado desde los pies, mi corazón y todo lo que soy. Es una obra de Dios, una obra maravillosa. De hecho, algunos teólogos, como lo he mencionado previamente, dicen que la obra de la salvación es más grande y más maravillosa que la obra de la creación. Porque ellos dicen que de la nada Dios hizo todas las cosas, pero para regenerar y cambiar a un pecador, a un vil pecador, toma una masa llena de maldad y lo hace en un hombre nuevo, en una mujer nueva, con un corazón nuevo. Vamos al versículo 39. ¿Quién ya se bautizó? A ver, ¿en el nombre de Jesús o en el nombre de...? Ya les expliqué eso la semana pasada. ¿Sí se acuerdan? Porque también están en esa discusión en algunos sectores cristianos. Algunos faltan. ¿Quiénes faltan? Hermano Willy, yo me acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo. Es algo muy bonito. Es algo muy hermoso. Yo tuve la oportunidad de hacerlo en una playa allá en Veracruz. Pero el lugar, no, el acto es lo más bonito. Cuando eres sumergido, mueres, te identificas con el Señor y con la iglesia. Le estás públicamente diciendo, soy cristiano, amo a Dios, amo a mi Señor y no me avergüenzo de eso. Vamos a programar. Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató. Esta palabra es interesante en el griego. A Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. La acción, dirección y control del Espíritu Santo es notoria. Luego del bautismo, cuando la misión de Felipe con el eunuco había concluido, el Espíritu dice que lo arrebató. Esta palabra es la misma que utiliza Pablo para referirse al traslado de la iglesia a la presencia del Señor, para estar siempre con Él, como dice Primera de Tesalonicenses 4:17, que les leo. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados.
La palabra es harpazo en el griego. Junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Harpazo. Esta palabra indica una acción repentina. No se menciona cómo Felipe fue arrebatado, pero literalmente fue tomado de donde estaba y llevado por el Espíritu a otro lugar. Esta fue una separación repentina y definitiva, ya que el eunuco nunca más vio a Felipe. Para el eunuco, hermanos, la presencia de Felipe, su enseñanza, la compañía y la comunión entre ambos surgió, ¿dónde? En el estudio de la palabra. El bautismo que tuvo lugar inmediatamente, como lo estamos viendo, después. Entonces ellos tomaron una relación muy hermosa. Hubo entre ellos una identificación fraternal, pero todo esto surgió del estudio de la palabra, porque él estaba leyendo Isaías. Pero la nota que Lucas destaca del texto es el resultado de la acción del Espíritu Santo en el nuevo cristiano, llenándolo de gozo para que con ese gozo, dice la Escritura, siguiera su camino. Ahora, este hombre muy probablemente no se casó y por obvias razones no tuvo hijos. La felicidad va más allá, hermanos. El amor de Dios llenaba su vida. La palabra de Dios dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Romanos 14:17. Hermanos, el gozo es el resultado de la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente. El reino de los cielos no son derechos, sino gozo. Es la satisfacción íntima que produce una vida consecuente y concordante con la voluntad de Dios. La absurda idea de una vida cristiana rodeada de limitaciones, prejuicios, cargas, legalismos, semblantes serios, nada tiene que ver con la libertad y el gozo del Señor. Ahora, esto no significa que el cristiano que viva bajo el control del Espíritu Santo nunca pueda estar triste, ni llorar, ni sentir aflicciones. Pero el gozo no es el resultado de bonanza externa, sino la acción en el interior del corazón. ¿Sabían que el legalismo ha arruinado miles de vidas dentro de la iglesia inclusive, especialmente jóvenes y niños, a quienes cargan con tradiciones en lugar de llevarlos al disfrute gozoso de una vida abundante en Cristo? De repente por ahí surgen algunas hermanas en otras iglesias que se acercan con las jovencitas y les piden que se deben de vestir como si fueran señoras. Les imponen sus reglas. En algunas iglesias cristianas hasta les prohíben pintarse. ¿Sí sabían o no? Sí hay. Y ahí está el pastor también tirándoles con todo. Hijas del diablo, porque se pintan. Las empiezan a cargar con todo eso. Pobres jóvenes. Son jóvenes y deben de vestirse como jóvenes. ¿Amén o no? A ver, las jóvenes. Todas están jóvenes, a ver, ¿sí o no? Pues tienen que vestirse como jóvenes. Ahora ahí les va a las jóvenes. Si ustedes aman a Dios, entonces deben vestirse para agradar al Señor y no para agradar a los hombres. Y el Espíritu Santo las va guiando en ese sentido. Si es que el Espíritu Santo está en tu vida, en tu corazón.
La razón de esta situación obedece especialmente a la carencia de la vida en el Espíritu. Cuando Dios, el Espíritu Santo, opera en plenitud en el creyente, genera en él un espíritu de gozo que se manifiesta en satisfacción y alegría de vivir a Cristo. La vida en el reino de los cielos solo es posible en el Espíritu Santo. El modo de vida cristiana consiste en dejar que el Espíritu Santo conduzca toda acción y controle todo pensamiento conforme al mandamiento: andad en el Espíritu. Cuando esto se produce, el legalismo desaparece. Las tradiciones dejan de ser agobiantes, hermanos. Déjenme decirles algo. A veces están ahí tan duro con los jóvenes y con los niños que lo primero que van a hacer cuando tengan la mayor de edad es irse de la iglesia y no saber nada del Evangelio. Porque ven solamente bibliazos, pero ven que siguen siendo los mismos los padres y no cambian. Hay incongruencia. Estoy cansado. Hijos de pastores se han ido de las iglesias. Esto no significa, padres, también que no deben estorbar a sus hijos. Pero pídanle sabiduría al Señor. Pídanle sabiduría. Hermanos, esta historia es por demás interesante y maravillosa, esta historia que estamos leyendo, por varias razones. Número uno, el Espíritu llamó a Felipe a dejar Samaria, donde ya había muchas personas que habían creído en el Señor, para atender una sola persona. ¿Quién iría hasta Villagrán? Que el Señor le dijera: quiero que vayas y que le prediques a una sola persona que está allá. Eso fue lo que hizo Felipe. Esto muestra la soberanía de Dios y el valor de la salvación de cada persona ante el Señor. Otra razón que vemos aquí es que el etíope era de un país muy lejano, ubicado en lo último de la tierra, y llevó el Evangelio hasta allá. Otra razón es que la iglesia de Etiopía es una de las más antiguas del mundo. Ellos dicen que su historia empezó con la llegada de este eunuco y su encuentro con Felipe, con este hombre. Así que por medio de la evangelización de una sola persona, Felipe pudo hacer más de lo que hizo en su ministerio en Samaria. De esta enseñanza podemos aprender que Felipe tuvo la oportunidad de evangelizar al etíope porque obedeció al Espíritu Santo. Hermanos, seamos obedientes, seamos sensibles. No seamos como Jonás, que en primera instancia no quería llevar la palabra a los habitantes de Nínive. Cuando Dios nos hable, seamos sensibles y obedientes para llevar el mensaje de Dios. Tú no sabes si a esa persona que la viste ayer la vas a volver a ver mañana o en otro día. Hace unos 2 días, es duro, hermanos, cuando te das cuenta. Pero tuve una plática con una persona del trabajo y le preguntaba algunas dudas que tenía y me dice: ¿se acuerda de este joven, un joven como de 28 años? Se apellida Toalá, él era de Chiapas. Y le digo: pues claro, trabajó pues a un lado de mí, o sea, yo platicaba con él. No sé si en alguna oportunidad le pude hablar, o por obvias razones en el trabajo es difícil. Pero me dice que cree que murió el viernes. No, y me cayó. Tú lo mirabas fuerte, joven. Ya no está, hermano, ya no está. Hay personas como este hombre que ruegan porque alguien les enseñe la palabra de Dios. Hay jóvenes, hay personas que si en ese momento no eres sensible, en unas horas se pueden quitar la vida. Es una realidad. Seamos sensibles.
seamos obedientes. Dios mandó a Felipe a evangelizar a una persona. Notemos que evangelizar no es solo anunciar el evangelio a las grandes masas, sino llevarlo a una persona de manera individual. De hecho, una de las mejores formas de evangelizar es la individual. No evangelizar, hermanos, nos perdemos de la bendición y el gozo de ver la salvación de los pecadores perdidos y desobedecemos también el mandato del Señor, quien dijo, id y predicad. También aquí vemos que Dios preparó el tiempo y el lugar del encuentro entre Felipe y el eunuco. Los tiempos son de Dios, no son nuestros. Es en el Cairo de Dios, no es en el Cronos nuestro. Felipe se acercó al eunuco, aunque éste era de diferente raza, cultura y estrato socioeconómico. No hagamos acepción de personas, prediquemos el evangelio a todos. El evangelio es para todos, no solo para algunos. El mensaje de Felipe fue cristocéntrico. El mensaje, para que sea poderoso, debe de ser un mensaje fundamentado en Cristo y únicamente en Cristo. Todo evangelista debe conocer bien la Escritura. Evangelizar no es solo anunciar el mensaje, sino enseñar a los recién convertidos todo lo que Jesús mandó. Esto es, darles una primera formación doctrinal para que su vida discurra por el contenido del cristianismo bíblico en un entendimiento fiel al Señor. Evangelizar es esencialmente hacer discípulos de Jesús, seguidores del Maestro. Felipe animó al eunuco a expresar con sus propias palabras su fe. ¿En quién? En el Hijo de Dios. Entonces, guiemos a las personas para que ellas mismas conozcan al Señor. La Escritura dice que Dios no hace acepción de personas. Dios no rechazó a este hombre morenito y eunuco, que tenía un deseo ferviente de conocer al Señor. Este Dios, que todo lo sabe, preparó todo. En medio del desierto mandó a Felipe. Sabía que el eunuco iba a leer la palabra en el camino. Sabía que encontrarían un charquito de agua para que fuera bautizado. El Señor lo preparó todo. Todo lo preparó, hermanos. Versículo 40. Y aquí terminamos. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Este capítulo, del libro de Hechos, termina mostrándonos la pasión que Felipe tenía por las almas perdidas. Anunciaba el evangelio, ¿dónde? En todas las ciudades, en todas. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Algunos tienen el don de evangelista. Ya también explicamos que el mandamiento de Jesús es predicar el evangelio. Pero algunos tienen el don de evangelista, que tienen esa facilidad para predicarle a las personas, que no les da vergüenza. Otros no. Otros se pueden intimidar. Otros se quedan sin palabras si se suben a un camión a predicarle a las personas que estaban ahí o en una plaza. Pero los que tienen el don sí lo hacen. O en las calles. Muchos jóvenes también cristianos han venido al Cervantino y ustedes seguramente los han visto, de otras iglesias, predicando también la palabra, sin ningún temor, predicando fielmente el mensaje. Otros no. Pero no se necesita tampoco un curso intenso de teología para predicar el evangelio, hermanos. Tampoco. Aprendimos hoy el versículo de Juan 3:16. Predícales, Juan 3:16.
Diles que Dios les ama, que Cristo les ama y que dio su vida por ellos. Que se arrepientan de sus pecados y que crean en Él para que vengan a Cristo y tengan una nueva vida y para que tengan gozo, como este hombre que se fue gozoso. Su corazón se llenó de gozo, del gozo de la salvación del Señor. No hay nada mejor. Es lo más grande que le puede pasar a un ser humano. Arrepentirse, creer en el Evangelio y entregarle su vida al Señor. ¿Sí o no? Como ya lo pasó con nosotros. Muy bien. Póngase sobre sus pies.